Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco José Maldonado Vázquez de la Borbolla y Puig, catalán de toda la vida y presidente de la Asociación España y Cataluña como carne y uña. Quiero agradecer a los editores de este panfleto que me hayan permitido expresar mis democráticas opiniones para que se pueda escuchar algo de madurez en medio de esta locura nazi, separatista y anarquista. Las personas honradas y decentes, las personas trabajadoras e inteligentes que forman Cataluña, que tenemos el buen gusto de habitar en Barcelona entre la Diagonal y Pedralbes y no en otros barrios malolientes y degradados y llenos de inmigrantes, somos los que estamos resistiendo el lavado de cerebro que los nacionalistas catalanes están realizando desde hace años, desde los colegios, las guarderías, la TV3, el Barça e incluso las panaderías, donde están obligados a vender por decreto del gobierno catalán y a exhibir las 4 barras de pan. Nosotros expresamos la voluntad de mantener los lazos que nos unen fraternalmente con el resto de los españoles. Con la secesión se está favoreciendo instalar fronteras allí donde la naturaleza ha instalado vías de comunicación e intercambio de costumbres y tradiciones. Cabe recordar que además en esas mismas vías los nacionalistas catalanes han establecido peajes, y muchos, y muy caros, y que España nos abre generosas sus autopistas a todos los catalanes para que podamos circular a 120 sin tener que pasar por Caja. Bueno, a 120 el que no disponga de un Audi Q7 como yo. Claro. Otro ejemplo. En nuestras tierras, el río Ebro se ha convertido en una de estas vías que ha permitido a nuestros pueblos elaborar, conjuntamente con los pueblos hermanos de Aragón, unas ataduras ancestrales que han facilitado que entre estos dos colectivos se pudieran intercambiar una gran variedad de rasgos culturales. Por ejemplo, los catalanes, generosos como somos, cedemos el agua para regar los desiertos de Murcia y los Monegros, y a los del delta del Ebro les queda el mejillón cebra, que bien explotado es un elemento que tiene muchas posibilidades culinarias. El incuestionable liderazgo de Cataluña en España responde a una realidad social e histórica innegable. Los catalanes hemos progresado junto al resto de los españoles gracias a la unión de esfuerzos, el diálogo, la democracia y el respeto a la pluralidad. Por ejemplo, y esto nadie lo podrá negar, antes de unirse Cataluña a España, no había ni electricidad, ni coches, ni teléfono, ni televisión, ni internet, nada de nada. Ha sido unirse España con Cataluña y ha avanzado claramente en todos estos campos. Y ahora son los catalanes los que enviamos a ingenieros, arquitectos y científicos de primer nivel a hacer de camareros por toda Europa. España es una tierra de grandes demócratas que siempre han apoyado al pueblo catalán. Primo de Rivera, Franco, Aznar, los Borbones, todos ellos se han dejado la piel para que a los catalanes no nos falte de nada. Estos grandes estadistas españoles siempre han respetado la pluralidad y las libertades. En Cataluña siempre se ha podido escoger libremente entre hablar español o que te rompan la cara, entre ir al colegio de curas a recitar la lista de los Reyes Godos o meterse a cumplir los 5 años en la fábrica o hacer de labriego en el campo. ¿Dónde se ha visto mayor libertad? Por eso, no queremos quedarnos pasivos ante el intento secesionista de desarraigarnos del resto de españoles, rompiendo los vínculos profundísimos que nos unen, o que nos aparten de ese proyecto ilusionante que es Europa. Sí, esa Europa cada vez más parecida a España, más llena de políticos del Frente Nacional y de la derecha de toda la vida, mal llamada extrema. Una Cataluña fuera de España, todo el mundo lo sabe, sería no solamente expulsada de Europa, sino que sería arrancada del continente europeo y propulsada por un movimiento sísmico hacia el espacio exterior. No es broma. Los terremotos del delta del Ebro no eran provocados por la planta Castor de inyección de gas, sino porque Junqueras estuvo en Tortosa comiendo una paella y tenía problemas intestinales.
La deriva secesionista del presidente Mas no solo implicaría enormes costes económicos que irían contra el bienestar de todos los catalanes, sobre todo los que tenemos negocios en el puente aéreo y el palco del Bernabéu, sino también enormes costes emocionales y afectivos. ¿Los catalanes están dispuestos a renunciar a todo el cariño que los españoles sienten hacia ellos? ¿Los catalanes están dispuestos a renunciar a todo lo que generosamente España ha aportado a su vida diaria? La Renfe, la Telefónica, Endesa, el Real Madrid, Telecinco, la tortilla de patatas, la Guardia Civil. El separatismo insensato produciría una fractura en la sociedad catalana, cuya esencia es y ha sido siempre integradora. Íntegra, integrada, integral, como el pan integral que anuncia Punset, ese gran catalán. Reivindicamos la Cataluña democrática. Y la Constitución es la garantía de nuestra democracia, la democracia española, la de toda la vida, la que se resume en 2 puntos: obedecer y calar. Hay algo más bonito que ser un buen demócrata y no quejarse mientras los banqueros, los empresarios y los grandes terratenientes rigen nuestro país. Ellos sí que saben lo que hacen. Y lo mejor para la democracia es no incordiarles con reivindicaciones sociales o menudencias de esas. Defendemos también una España que haga bandera de su unión en la diversidad, como cuando se apoya a la Roja en el Mundial. Ahora que por fin se ha librado de ese cáncer del tiquitaca del Barça y que se vuelve por fin a las esencias patrias, a la furia española, a Sabino, pásame a mí el pelotón, que los arroyo, una única voz, un único corazón y un único bolsillo, precisamente catalán del que se pagan todos los caprichos. Queremos una sociedad abierta, defensora y amante de la concordia, capaz de competir ante los retos de un mundo global y que evite las confrontaciones estériles, contra la crispación y contra la violencia. Aunque si se trata de darle 2 bofetadas a Miguel Iceta, incluso a los demócratas españoles, nos parece que se las merece. Nuestra tierra, Cataluña, tiene que continuar siendo bastión de la creatividad y de la riqueza cultural que ha contribuido al enriquecimiento de la cultura española y universal. En realidad, lo del enriquecimiento es lo que más nos interesa. Y aquí solo se enriquecen Millet y Montull, y nosotros somos partidarios de que el enriquecimiento sea para todos, como hace Camps en Valencia, como hizo Matas en Baleares, incluso como los andaluces de los Eres, ese pueblo andaluz tan espontáneo que permitió que se enriquecieran incluso los líderes sindicales. Los catalanes que nos sentimos libres de espíritu proclamamos que Cataluña está oprimida por el pensamiento único. Todo el mundo sabe que Unión, la CUP, Esquerra, Convergencia, Iniciativa per Catalunya y la Monja Forcades son diversas marcas del mismo partido. Diversas caras de la misma ideología nazi, catalana, rojo, separatista. Debemos perder el miedo, porque en realidad son 4 gatos, los mismos que forman parte de muchas entidades que trabajan por el desmembramiento de España: Òmnium Cultural, la ANC, el Barça, los monjes de Montserrat, el Club Super 3, el Centre Moral y Cultural del Poblenou, Angle Editorial, entidades nocivas, destructivas y delictivas que deberían ser ilegalizadas y sus miembros fusilados. No, fusilados no, bien, ilegalizadas. No hay ningún argumento político, económico o afectivo que justifique los enormes costes sociales del proceso independentista. Hay que denunciar la situación. Los catalanes de buena fe son obligados a ver en sus casas el serial de la Riera en TV3. Son obligados a ponerse camisetas amarillas y hacer cadenas humanas contra su voluntad. Hay descuentos fiscales a los que cuelgan una estelada en su balcón. Los pobres niños son traumatizados y obligados a ir al colegio, a aprender a sumar en catalán, a hacer gimnasia en catalán, a hacer sudokus en catalán. Los pobres extremeños son obligados contra su voluntad a gastarse cada año miles de millones provenientes del dinero de los impuestos catalanes. La independencia ni la queremos ni nos conviene. Los catalanes de verdad
No queremos sentirnos extranjeros en nuestra tierra. Por eso no vamos nunca a pasear más abajo de la diagonal, que está lleno de tiendas de pakistaníes, restaurantes chinos, locutorios y otras zarandajas por el estilo, fomentados por el gobierno catalán para erosionar nuestras esencias patrias. No olvidemos que el populismo ha escrito las páginas más trágicas de la historia reciente. En el siglo XXI tenemos que ser capaces de resolver los problemas mediante el diálogo, sumando en lugar de restando, y por eso debemos escuchar las soluciones que nos ofrece España. Fusilar al presidente Mas, detener a Junqueras y a todos los militantes de ERC y CiU y a los socios del Barça y encarcelarlos en Guantánamo, suspender la autonomía por un periodo de 40 a 50 años, bombardear Barcelona, bueno, lo normal en todas las democracias. Ante esta grave situación, la sociedad catalana tiene que despertar y tiene que hacerse oír. Tenemos que demostrar al resto de España y de Europa que nosotros somos respetuosos con la ley, dialogantes y solidarios en correspondencia con nuestro talante. Por todo ello, llamamos a los catalanes a movilizarse por una Cataluña abierta en canal, en una España de todos los que hemos mandado siempre, y que cautivo y desarmado el catalanismo alcance España su gloria y vuelva a ser un imperio en el que nunca se ponga el sol. El sol, por cierto, también es español. El mismo sol que alumbró a Cervantes, a Teresa de Jesús, a Menéndez Pidal, a don Pelayo. ¿Pelayo? Palai, Catalunya, Universitat, Urgell, Rocafort, Sants, plaça dels Països Catalans. Catalans! In independència! Independència!